La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Palabra de Dios, Primera Corintios, capítulo 1. Y podíamos tomar el versículo 26 al 31, aunque nos queremos detener en el versículo 30. Sobre ese tema, de una u otra forma hemos hablado que como que Dios mira nuestra vida, la naturaleza vieja, corrompida, y entonces la sabiduría que tenemos o creemos tener según la carne no le agrada. Ni los que se hacen muchos poderosos, ni los que se creen muchos nobles. La palabra noble es muy buena en el sentido de la buena palabra y por supuesto en el Señor. Noble alguien que tiene una vida preparada con títulos, estudios, instrucciones, como tipo el apóstol Pablo, que tenía toda una preparación, si bien para la salvación y para ser usado por Dios no es de gran importancia. Lo mismo dice lo necio del mundo, es como que lo que no es importante, Dios transforma y escogió Dios para avergonzar a los sabios, a esos ignorantes, a esos brutos. Dios regenera, por eso ya dice en el Salmo 113, que Él saca al ser humano del muladar, del basurero, del basural, y lo sienta con los príncipes de Dios. Mire a qué altura la misericordia de Dios cuando la persona se reconoce, está perdido, como el propio relato de San Lucas 15, acerca del hijo pródigo que estaba entre medio de los cerdos y perdió todo, y bueno, en la basura del mundo del pecado, la bajeza, la persona se reconoce y se arrepiente, metanoia, que trae un arrepentimiento de sentirse triste, dolorido, avergonzado, pero toma una decisión, se levanta y vuelve a Dios, se convierte a Dios, como dice Hechos capítulo 3, 19. Por ende ocurre lo que relatamos muchas veces en Efesios capítulo 4, el versículo 21 al 24, que es necesario despojarse de la naturaleza viciada, atada, esclavizada del pecado, de la malicia, y renovarse en la mente del espíritu o en el espíritu de la mente, y vestirse del nuevo hombre según creado por Dios, que Dios nos creó de un principio según su naturaleza, y ahora Él nos quiere volver a vestirnos con Jesucristo y en Jesucristo, en santidad, en justicia y verdad. Y por lo tanto, dice el versículo 28, y lo vil del mundo, lo despreciado y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que no es. De tal manera, como dice en Romanos capítulo 4, 17, que Dios llama de lo que no es como si fuese. Entonces Él vuelve, la persona se arrepiente, se convierte a Dios, vuelve a Dios,
y Él vuelve a formar la nueva naturaleza dentro del ser humano. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, yo soy el bueno, yo soy el fuerte, yo soy el sabio, yo soy muy estudioso, noble. Entonces, no sirve esto delante de Dios, porque es como que el que no puede estudiar, el que no puede tener una salud perfecta, de tener fuerzas, que no puede hacer karate, boxeo, etcétera, no sirve entonces según la humanidad. El que tiene mucho dinero vale en este mundo perverso. Pero para Dios esto no sirve. Y entonces lo grande que encuentro en el versículo 30, mas por Él, por Dios, que escogió lo débil, lo necio, lo que es vil, pecaminoso, despreciado, y en Cristo Él nos reconcilió, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, el 3 y 4, una vez renacido, regenerado, renovado nuestra mente, recibimos la nueva naturaleza y estamos escondidos con Cristo en Dios. Eso es maravilloso. Y por lo tanto, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, claro que arranca la sabiduría, como dice Santiago, capítulo 3, 17. Me gustaría mucho leerlo y después apuntarlo para nuestra vida. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, transparente, íntegro, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces esa es la sabiduría, que significa temor de Dios. El temor de Dios trae reverencia, respeto, apartado del pecado, de la inmundicia, transparente, puro. Y luego, por supuesto, hechos justicia, justificación. Y claro que Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse quiere decir que confesamos y destacamos la misericordia y la gracia de Dios, que en Él somos sobreseídos porque Cristo tomó nuestro lugar y Dios nos justifica a través de Él, pero también santificación. Somos santificados de tal manera, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corintio en el capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, Señor de ellos y nuestro. Santificados por Él. Entonces, claro, por ahí escuchamos también
de que hay que santificarse por dentro y por fuera, que la sana doctrina. Y la santificación significa apartarse del mal, del sistema gobernado por Satanás, por el Dios de este siglo, que es pecaminoso, que es maligno, que es sucio, que es bajo. Pero quien nos santifica, nos saca fuera de este sistema cuando nosotros clamamos a Él, estando allí en el pozo negro de la esclavitud, del pecado, como dice Romanos 7:14, al oír el Evangelio, las buenas nuevas, el corazón escucha, entiende, cree y acepta esa oferta, y el Espíritu de Dios entonces realiza lo demás, nos saca de la esclavitud del pecado. Por eso dice Primera Tesalonicenses capítulo 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que llamó, el que también lo hará. Por lo tanto, entonces, santificados, también redención. Jesús es nuestra redención. Él que pagó por nosotros, Él que nos compró, pagó el precio y nos redimió de tal manera que somos propiedad de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1, 9 y 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hemos recibido vida eterna. Dice ahí una secta, y no porque el alma del ser humano, cuando muere en el físico, también muere el alma y duerme allí en el sepulcro. Pero yo entiendo que en el sepulcro queda polvo todo. ¿Y qué será aquellos que caen en el mar y nunca se les recoge? Que lo comen los peces. Y en fin, le quedan por ahí los huesos y los que le queman. ¿Qué será de aquellos que los huesos se queman? Entonces no sé cómo sería. Por ahí entonces está mal entendido el tema cuando Ezequiel habla de que el alma muere. La palabra morir significa separar, separado de Dios. Por eso la última condena, cuando Dios echa al lago de fuego, la segunda muerte, eterna muerte, ese no es aniquilación como enseñan los sectarios, sino que es separado de Dios por la eternidad. El lago de fuego que arde con azufre y fuego, y que sufre aquel que rechazó la benignidad de Dios para ser salvo, siendo de que la redención está efectuado para toda la humanidad, como dice 2 Corintios, el capítulo 5, del 14 al 21. Entonces, nosotros creemos que somos asegurados
Primeramente estamos en Cristo y ahí hecho por Dios sabiduría. Comenzamos a tener reverencia a Dios, respeto y temor, y no pecamos, no practicamos pecado. Y por lo tanto también justificados, como dice 2 Corintios 5:21, hecho justicia de Dios. Santificados, separados para Él, dedicados a Él al servicio, como siervos de Dios, como dice Romanos 6:22, por ser redimidos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 2 Corintios capítulo 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y por último, añadimos como broche de oro Hebreos capítulo 12, 28, cuando dice el escritor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Que Dios lo bendiga.